durante el precurso y practicaron este tema de hoy, la traducción de la palabra de. Y realmente no estamos traduciendo la palabra de, pero estamos viendo versículos donde en español la traducción sale con la palabra de y tenemos que pensar del significado de estos versículos y traducirlos, pero muchas veces no hay una sola manera de traducir a versículos con esta palabra de, porque tiene muchos sentidos diferentes. Entonces, ustedes vieron estos ejemplos del video. Creo que estamos en el Evangelio de Dios, temor de la muerte, Dios de todo saber, el día de su manifestación a Israel, el amor de Dios. Y espero que cuando ustedes estaban intentando traducir las frases, notaron que no hay una sola manera de traducir esta palabra de, porque no es lo mismo cuando hablamos de la esposa de Ananías, eso es como quién es su esposa, pero días de los censos es algo diferente, es un tiempo durante los días, son qué tipo de días, donde tomaron el censo. Entonces, hoy vamos a mirar muchos ejemplos de versículos con la palabra de y hablar de cuáles diferentes tipos de frases hay y practicar un poco la traducción. Ok. En el video que ustedes miraron, Mainor recomendó que una estrategia para traducir es pensar cómo podemos poner este versículo en otras palabras, sin la palabra de. Y cuando eso es una manera de pensar qué es el significado, buscar otras palabras y pensar en la idea del versículo, no solamente las palabras. Y vemos que muchas veces las palabras en español, cuando usamos la palabra de en español, se usa para conectar dos sustantivos. Pero la relación entre las dos palabras es algo que debemos analizar antes de traducir. Debemos pensar del significado en el contexto, porque la mayoría del tiempo tenemos que encontrar otras estructuras gramaticales o otras maneras de comunicar la idea de esta relación entre los dos sustantivos. Ok. Cuando intentamos sustituir la palabra de por otras palabras o otra manera de decir la frase en español, eso nos ayuda a enfocar en el significado de la relación entre los dos sustantivos y nos esfuerza a averiguar que sí entendemos bien el significado. Entonces, como hemos recomendado muchas veces, es buen ejercicio buscar en varias traducciones y leerlo en varias versiones para ver cuáles maneras diferentes hay de traducir este versículo para entender mejor el significado. También pueden mirar una retrotraducción de otra lengua, como por ejemplo si existe una traducción en otro tipo de zapoteco, de quechua, y ustedes pueden ver su retrotraducción y su traducción y ver cuáles estructuras ellos han escogido para su traducción. A veces ayuda a encontrar una estructura que funciona bien en su lengua. Ok, aquí vamos a seguir practicando juntos este método de mirar el contexto de un versículo y poner la frase en otras palabras para entender bien su significado, el sentido, y después decidir cómo
vamos a traducirlo en las lenguas que hablamos. Entonces voy a mostrarles unos ejemplos de cómo tradujeron los versículos en una versión de MEPA. Es una lengua de Guerrero y es muy diferente del español. Y por eso quiero ver unos ejemplos para mostrarles a ustedes. A veces hay que cambiar las palabras mucho para dar el significado y eso está bien, porque lo importante es comunicar la idea, no traducir palabra por palabra. Ok. Entonces, aquí tenemos un versículo de Hechos y hay dos diferentes usos de la palabra de. Y vamos a pensar de cómo podemos poner estas frases en negra y rojo en otras palabras. Y ustedes pueden poner sus respuestas en el chat si no quieres hablar o si quieres hablar. ¿Cuál es la palabra? Al revés de apagar. Encender, abrir el micrófono. Sí, abrir el micrófono y decirme cómo podemos decirlo en otras palabras en español. Entonces aquí tenemos las instrucciones al Saulo o Pablo y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Creo que no fue a Pablo, pero al hombre que iba a sanar sus ojos. Entonces tenemos en casa de Judas, o tal vez debía tener un acento, Judas, y Saulo de Tarso. Y eso no es el mismo uso de, pero en el primero, en casa de Judas, ¿cómo podemos decirlo en palabras diferentes? En la habitación de Judas. Sí, pero podemos decirlo evitando la palabra de, como con otro verbo o con... Busca en la casa de Judas. Sí, es lo que dice, pero sí, ¿qué quiere decir la casa de Judas? ¿Qué estamos representando con esta palabra de Judas? Pertenencia. Sí, pertenencia. Entonces podemos decir, busca en la casa donde Judas vive, o en la casa que pertenece a Judas, o en la casa que construyó Judas. Pero la idea es que hay un dueño de la casa y es Judas. Y eso es lo que comunica. A veces, hermana, por la mañana no puedo hablar español. Hermana, Creo que ¿Judas en casa? Sí, creo que en este contexto la razón para buscar Judas es que está en casa, pero esta frase, casa de Judas, nada más quiere decir que la casa es una posesión de Judas. Y muchas veces en vez de usar de con posesión, usamos palabras posesivas en español, como su, mi, tu. En vez de decir casa de mí, yo puedo decir mi casa. O en vez de decir casa de él, podemos decir su casa. Pero cuando tenemos un sustantivo que nombra una persona, usamos de, casa de Judas. Ok, y segunda parte, Saulo de Tarso, no es que es posesión en este caso. ¿Qué quiere decir Saulo de Tarso? Tarso es una ciudad. Poblador, ¿no? Poblador de Tarso. Saulo que nació en Tarso. O Sí, Saulo sí, que vive en Tarso. Sí, es su origen, ¿no? Es donde se nació o donde vive o de donde vino. Entonces, en este caso, de representa el origen de una persona.
Ok, bueno, esos son ejemplos de cómo traduce estas frases en MEPA. Y ustedes ven en el primer, para representar posesión en MEPA, hay que poner un afijo en la palabra para casa. La palabra para casa es go'wa, pero cuando pertenece a alguien, cuando pertenece a Judas, hay que poner otro sufijo, wo. Entonces, en algunas lenguas, para posesión no es poner otra palabra en la frase, pero es cambiar la palabra que es la posesión. Entonces hay que pensar en esto, que para traducir casa de Judas, a veces no es un asunto de poner palabra, nada más cambiar una palabra. Y para la segunda parte, ellos traducen un hombre, quien se llama Saulo, quien viene de qué lugar, Tarso. Entonces, en vez de usar una palabra como de una preposición, hay que poner un verbo, viene, para expresar esta idea de origen. Ok, quiero que ustedes toman un minuto y pensar en cómo pueden traducir en casa de Judas y Saulo de Tarso en su lengua, y vamos a compartir las maneras diferentes. Algunos ejemplos. ¿Es lo mismo? ¿Hay que poner un sufijo o otro tipo de marca gramatical en la palabra para casa? ¿O hay otra manera de expresar posesión? Y para origen, ¿es lo mismo como MEPA? ¿Hay que poner un verbo como viene o se nació? ¿O hay otra manera de expresar de dónde viene alguien? Quizás en quechua de Amopasco es solo añadirle el sufijo pa, ¿no? Por ejemplo, saulupa, saulupa huasintru, saulupa marcantru, saulupa, o sea, sufijo pa nomás para de. ¿Para los dos casos diferentes o para el segundo nada más? Para ambos, ¿no? A ver. Ambos, mismo. Ajá. No, Nosotros no, en el lugar, hay en el lugar nomás. diferencia. Por ejemplo, cuando es casa de, cuando es propiedad, en nuestro quechua tenemos un sufijo que dice pa. Entonces, Judas Paguay, con pa. En cambio, cuando es del lugar de origen, ya no decimos pa, sino pita. Tarsupa, Tarsupita, Saulo, Tarsupita, Kashkan o Tarsupita ya, entonces ya pita significa que es de tal lugar. En cambio, cuando es pa, solamente es de su propiedad. Entonces sería dos distintos sufijos en el caso mío, ¿no? Uno que es de pa cuando es su propiedad y pita cuando es del lugar. Bueno. ¿Otros quieren compartir su ejemplo? Nadie quiere. Ok, la próxima vez hay que estar listo. Ok, otro uso de la palabra de en español es para decir de qué material se usa para fabricar algo. Entonces en Juan 2:6 tenemos, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. Entonces había estas ollas grandes para agua. Es del cuento donde Jesús cambió el agua a vino a la boda en Caná. Entonces en Reina Valera usan la palabra tinajas y estas tinajas están hechas de piedra. Entonces es el material. También en Marcos 2:21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Entonces cuando la ropa está rota, hay que
poner un remiendo, un pedazo de tela para reparar algo que está roto en la ropa. Entonces, ¿de qué está hecho este remiendo? De paño nuevo o tal vez mejor en un vestido viejo de paño viejo. Pero en estos dos casos tenemos un sustantivo y de conecta este sustantivo con el material que se usa para hacer este sustantivo primero. Tapar el hueco. Sí. Entonces podemos ver en MEPA que para expresar material no hay que poner un sufijo ni otra palabra. Nada más olla de piedra es daisi. Entonces nada más ponen dos sustantivos juntos y eso tiene el efecto de comunicar el material. También el otro ejemplo, chapashtin es pedazo tela. Y entonces no hay que usar otro sufijo o otra palabra, nada más poner las dos palabras juntas. Entonces ustedes piensan en su lengua, ¿cómo van a decir tinajas de piedra o remiendo de paño nuevo? Y si alguien puede compartir un ejemplo. Hay que usar poner una palabra para indicar el material o nada más poner dos palabras juntas. En este caso, la primera pregunta sería, hermana, tinaja de piedra. Bueno, por mi comunidad nunca hemos visto una tinaja de piedra, siempre hemos visto tinajas de arcilla, ¿no? O sea, hecho de barro. Y no sé cómo es en sí el texto bíblico, ¿no? ¿Es en verdad hecho de piedra o es de arcilla, ¿no? Entonces, eso varía a mi punto de vista bastante. Sí, creo que usaron grandes pedazos de esta piedra que es fácil cortarlo en diferentes formas y lo usaron por muchas cosas. Entonces, si eso suena raro, porque no existe tinajas de piedra, tal vez hay que poner como una cláusula relativa, tinajas que ellos hicieron de piedra, algo así, para clarificar. Hermana, ahí cuando se dice tinaja, en la Biblia habla tinaja, pero la tinaja tiene distinta figura. Sí, es como una olla grande o un vaso grande. Que termina en la parte superior, termina reducido. Pero ahora, hacer tinaja de piedra, como decía el pastor Percy, hay piedras manejables que se puede tallar, pero no puede terminar la parte superior más reducido, casi abierto es. Ya no, sí, como tinaja, sería como una tina. Sí, tal vez se usa la palabra tina. Pero casi lo que yo entiendo es que eran muy grandes y no se movieron mucho. Entonces estaban ahí para sacar agua para varios ritos, porque hay que purificarse con agua. Entonces llenaron estas tinajas, pero las tinajas estaban en el mismo lugar. No. Sería tina es más apropiada. Ok. Sí, yo imagino. Perdón, disculpe, para mí tina es muy grande. Sí, y una tinaja puede ser un poco más pequeño. Entonces,
digamos, si vea, es que entendamos una cosa, aunque no haya en nuestro lugar algo, puede ser que sí lo había en el otro. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, puede ser que para allá en Perú una tinaja sea más o menos pequeña y sí, la boca reducida. Pero eso no quiere decir que en Israel no hubiera algo parecido que se llamara tinaja. ¿Sí? Entonces, nada más pensar en eso, pensar en que, aunque para nosotros es extraño, porque si fuera más grande, tal vez la Biblia hubiera hecho pila, una pila de piedra, pero no era una pila, era una tinaja, ¿me entienden? Entonces, aunque no haya donde nosotros vivimos algo, debemos de pensar que en el otro lugar, aunque nos parezca muy extraño, puede que sí haya algo, aunque nos parezca muy raro a nosotros, ¿sí? Sí, lo importante es no es decidir qué es tinaja, pero tener en la mente lo que era. Y era una olla o un forma de como un vasero o floradero, esta forma, recipiente, pero grande, como tamaño de una persona. Entonces hay que escoger una palabra en su lengua que puede comunicar algo que contiene agua, pero grande. Hermana Cristina, en su contexto nos dice que esta tinaja contenía, o sea, llenaba casi como 100 litros de agua. Entonces no es chiquitito. No, como no 100 chiquitito. Litros, más abajito dice esta tinaja que cada cual era como 100 litros de agua. Entonces, como dijo Pastor Percy, en Perú nos es difícil hablar de tinaja de piedra, entonces, pero sí se hace de barro. El único en su contexto cultural, los israelitas, ellos sí preparaban, tenían sus tinajas de piedra. Eso es justamente el ritual, como dice nuestro hermano Marily. Entonces, lo que nosotros más o menos pensamos, ideamos es, nosotros hay esas ollas grandes que se llaman urpo, con su cuello cerrado, como decía el pastor Serafín. Entonces, solamente decir rumipita, rurashopita, aquí sí, en San Juan 2.6 puede entrar hecho de piedra, una tinaja, un urpo, una olla hecho de piedra. Pero el Marcos 2.21 ya no nos permite poner pita. Nadie pone remiendo de paño nuevo, entonces solamente sin usar la palabra de, ahí solamente unimos las palabras, nada más. Eso es lo que quería decir, hermano. Bueno, no es tinaja chica, ¿no? No hay una solución que funciona para los dos versículos. Hay que pensar en el significado y decidir. Sí. A veces es diferente cuando es algo como fabricado. Creo que inventar no se puede. Porque ellos ponen una frase relativa, pedazo de tela que es nuevo, en vez de... Porque nosotros yo también prefiero eso, pedazo de tela nuevo, no se puede poner un pedazo de tela donde es la tela vieja, no nada más. Ajá. Sin usar no encaja aquí ni pita, ni pan, ni ninguno. Sí. Hay otros que tienen ejemplo de cómo se expresa una olla grande de piedra. Sería lo mismo decir en zapoteco, bueno, donde se conserva el agua de tancanis, pero tanque es no sé, casi al español. Si hay una palabra para tanque, eso tal vez puede funcionar. Pero para decir que este tanque no es hecho de plástico ni de barro, pero es de piedra, se puede juntar la palabra para tanque y la palabra para piedra y eso quiere comunicar material. O hay que poner como toda una cláusula, tanque que está hecho de piedra. Tanque.
Tankaniguk con guía, algo así podría ser. Con una cláusula relativa. Tanque hecho de piedra, algo así. Sí, eso creo que en muchas lenguas hay que hacer algo así. Ok. Otro uso de es de contenido, que está dentro de algo. Entonces, en Marcos 9, 41, vimos, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, vaso de agua, el agua está dentro del vaso, el vaso contiene agua. Eso es la relación entre los dos sustantivos. Y en Apocalipsis 22, 19 y hasta 21, dice, bueno, es unos versículos largos, pero nada más tengo unas frases. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, aquí tenemos dos frases con D. Yo debo poner otro en rojo, pero tenemos las palabras del libro. Entonces, el libro contiene palabras y también el libro es de profecía. Entonces, ¿de qué tipo de libro es o qué es el tema del libro? Profecía. Entonces, el libro se trata de profecía y adentro del libro hay estas palabras. Entonces, vamos a mirar MEPA para expresar contenidos de una taza, nada más ponen las dos palabras juntas. Entonces pueden ver que hay la palabra para taza y la palabra para, hay diferentes palabras para agua, pero agua que se puede tomar es ¿sí? Y entonces cuando ellos dicen shuwa ¿sí? Eso es taza de agua. Pero para el segundo versículo es un poco más difícil porque hay dos ideas. Este libro de profecía que tiene palabras. Entonces dicen las palabras que profetizan y dónde están adentro de esta página. Entonces ellos es de orden, es un poco diferente del español, pero comunica la idea de que hay un libro y adentro del libro hay palabras que son de profecía. Entonces, si ustedes pueden pensar en sus lenguas, ¿cómo dicen? Un vaso de agua y cómo explican qué está dentro de un libro. Hay que usar un verbo como un vaso que contiene agua o un vaso lleno de agua, o hay una manera de poner dos palabras juntas y así es. Bueno, hablando de mi comunidad, el vaso muy tarde ha llegado, ¿no? Siempre usábamos la taza, el pocillo que se le llama, y la mayoría van a entender en vez de vaso, pocillo. Sí, no es importante usar una palabra que significa vidrio o algo así, es contenedor de agua. Entonces cualquier tipo de contenedor se usa para tomar agua, eso está bien. Pero lo importante es cómo describen lo que está dentro del jícara, de la taza. Hay que usar un verbo como taza que contiene agua, o taza lleno de agua, o agua dentro de una taza, o nada más se puede poner dos palabras juntas. En nuestro caso es dos palabras juntas, ¿no? Pusillo y yaculetaps. ¿Y palabras en un libro es lo mismo o hay que expresarlo de una manera diferente?
Sí, es creo que diferente. A ver, voy a chequearlo bien. Igual en zapoteco, hermana, están unidas las palabras. Dos palabras juntas, sí. ¿Para los dos casos o es diferente? ¿Es diferente palabras que agua? No. Lo mismo. Bueno. Ok, entonces tenemos origen y posesión, material, contenido. Seguimos con medida. En Juan hay un cuento de donde entró María y ella derrama perfume en los pies del Señor. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Eso es Reina Valera. Pero Nueva Versión Internacional no usa 1 libra. Ellos usan medio litro de nardo puro. Y ellos no explican que nardo, que es una palabra desconocida en muchas partes del mundo, no explican que es perfume. En Dios habla hoy, dicen 300 gramos de perfume de nardo puro. Entonces, con 3 versiones diferentes, tenemos 3 diferentes tipos de medidas. Lo que es importante comunicar es que ella usó mucho, que no es como una frasquita de perfume, es algo grande, medio litro de perfume. Y yo sé que en muchas de las lenguas que ustedes hablan, estas formas de medir, como libra, litro, gramos, tal vez no son naturales porque son sistemas científicos o de Britania que no usan para medir cosas en el pasado, en sus culturas. Entonces hay que decidir si no van a comunicar cuánto era exactamente, cómo van a comunicarlo. En MEPA decidieron enfocarse en que fue un frasco grande. No usaron ni gramos, ni litros, ni libras, pero la medida que escogieron fue este frasco, el contenedor, frasco grande. Y ves que es de perfume de nardo, otro uso de eso es material, ¿no? ¿De qué estaba hecho el perfume? De este nardo puro. Y cuando se encuentra una palabra desconocida, a veces hay que explicarlo. Entonces, en MEPA, ellos pusieron una frase que dice jugo de una planta que se llama nardo. Y eso explica qué es nardo. Y explica que es la planta de donde viene este perfume. Y también mencionan que costaba mucho, porque eso es el punto de que fue medio litro, fue 300 gramos, que fue mucho y costaba mucho. Eso es la idea. Entonces ellos usaron un frasco grande que contiene agua perfumado, que costaba mucho y que viene de una planta que se llama nardo. Todo eso para decir en español 1 libra de perfume de nardo puro. Entonces, pensando de esto, cuando hay una palabra difícil como nardo, cuando es una medida, ¿cómo pueden expresarlo en sus lenguas? ¿Cuál sería una manera buena? ¿Les gusta cómo hicieron en MEPA con esta explicación un poco larga? ¿O hay una manera más
más corta que se puede usar en sus lenguas? Hermana, más en nuestra lengua un poco menos corto está bien. ¿Un poco Litro. menos corto? Oh, Ajá. El litro acá se usa. ustedes usan Litro. litro, entonces Capri. Acá en Yanahuanca, litro o capri. Ajá, medio litro. Así. Nos favorecería nueva versión internacional con la palabra como. Entonces diríamos medio litro tano, perfume sin de unido. Claro. Entonces, ¿explicaron ustedes qué es nardo? Ujú. En el Entonces, caso- perfume medio, entonces, nardo preparado de nardo, un perfume preparado de nardo, pero nosotros hicimos. Sí, bueno, aquí, Ujú. El único, si no, pues no era la idea de que fue una planta, ¿no? Ahora, ¿qué es nardo? Eso es lo que ahí justamente nos gusta esto, lo que dice una planta que se llama nardo, que hizo. sí, eso fue una decisión porque el equipo decidió que nadie va a comprender esta palabra nardo porque no es parte de MEPA, es un préstamo del español y no usan nardo por las montañas de Guerrero, entonces querían poner esta parte extra que no es en la Biblia, no dice una planta, pero para usar la palabra nardo querían explicar qué era. Y este tipo de decisión es algo que ustedes pueden platicar en sus grupos de traducción. ¿Cuándo sería necesario explicar un término desconocido un poquito? Ok. Otro uso de en español es para una región. Cuando hay dos sustantivos y uno es como una zona geográfica y otro es el nombre de parte de esta zona geográfica. Por ejemplo, tenemos las regiones de Siria y de Cilicia y las iglesias de Judea. También podemos pensar como centro de Oaxaca o estado de Guerrero. Hay un sustantivo que es un lugar y otro sustantivo que es nombre del lugar. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto? En MEPA hay una palabra Numba que es como región o tierra. Entonces usan eso para todos los casos. Región de Siria, región de Cilicia, pero también región de Judea, donde estaban estas iglesias. Entonces, pensando en sus lenguas, ¿cómo pueden describir una región o la zona donde estaban las iglesias en Judea? Pastor Wilmer, quizás en esto, en cambio de región, en quechua sería Partipa, Siria Partipa, Cilicia Partipa, algo así estoy pensando, porque regiones no tanto se entienden, se entiende en el español, pero en el quechua Partipa, no sé si está bien esa traducción, preguntaba el pastor Wilmer. ¿Es como tierra o...? Ajá, como tierra, sí. Es el lugar. Averiguar qué sería, qué es Cilicia. Entonces creo que más aquí utilizamos también con préstamo, provincia, ¿no? Estamos divididos por provincias. Entonces puede ser Siria provincia Pita, Cilicia provincia Pita. Cuando se trata de provincias, ¿no? Con palabra préstamo. O Siria Pita, directo también como Pita, como dice Pastor Percy también, Siria Pita, Cilicia Pita, pero un poquito para aclarar que no es simplemente un distrito, no es nombre de un pueblito, de una ciudad. Cilicia y Siria no son ciudades, sino son provincias, regiones, ¿no? Sí, entonces, es como un municipio o una zona de
gobernancia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Guamalíes en mi caso no es una ciudad, sino es una provincia. 2 de Mayo, igualito tampoco, no es una ciudad, es provincia. Entonces, sería provincia Pita para alguien que conoce, ya normal, Guamalíes Pita. Pero para alguien que no conoce, sería Guamalíes provincia Pita. Depende, necesita analizarlo bien esa palabra, verdad, de. Sí, para comprender mejor de qué tipo de sitio era Siria y Cilicia y Judea. Y si las iglesias se encuentran dentro de la provincia, ¿cómo se expresa? Nosotros utilizamos ahí con Choya. Y la Judea provincia Chotahuau y Panicuna. Entonces los hermanos que viven allá en Judea. Ajá. Ok, Ya entonces sí, cambian, porque no se trata de como edificios, son grupos de gente, las iglesias son, entonces se puede enfocarse en que son hermanos de esta región, de iglesias. Eso es. Después fui a las regiones cuando dice, entonces nosotros podemos decir pues Cilicia provinciapa o Siria provinciapa, o sea, para que vaya, ¿no? El de P del T, pero utilizamos la palabra pa. Ahora cuando dicen no eran conocidos de la pista de la iglesia, entonces lo que vivían en Judea, ya no eran conocidos mucho. Sí, solamente estas palabras es tremendo para traducir. Sí, en MEPA también dice cada grupo quienes creen a Cristo, en vez de iglesias, grupos que creen a Cristo, pues su traducción de iglesias. ¿Y dónde estaban estos grupos? En esta región de Judea. Bueno. Sí, nosotros también ya no entra iglesia, solamente los que creen, que viven en los que son de Judea. Sí, ese sentido. No estaban. Creo que en muchas de nuestras lenguas, la palabra que usamos para iglesia es más como un edificio donde se reúnen para un culto. No pensamos en como la gente, pero muchas veces en las cartas de la Biblia, cuando hablan de iglesias, no era un edificio, era la gente que forma este grupo. Entonces hay que pensar si estamos comunicando esta idea de la comunidad, no el lugar donde se reúnen para sus cultos. Ok, otro uso de la palabra de en español es para papel. En Juan 2:8 les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Y en Hechos fue el jefe de la guardia. Entonces esos son papeles, responsabilidades. Entonces, cargo quizá, ¿no? Sí, en otras palabras, maestro de ceremonias es el encargado de la fiesta. Entonces, aquí sería su función, cargo, responsabilidad, ¿no? Sí. Cuando es papel, estamos pensando en papel que se escribe en una hoja. Sí, estaba pensando otro, como responsabilidad, sí. No hoja de papel, pero su papel en su trabajo. Entonces, piensan en sus lenguas. Barrio. ¿Qué es? Barrio, ¿cómo va a venir? Barrio, es una calle. Ok. A veces hay que describir la responsabilidad. Tal vez hay que usar verbos en vez de sustantivos. Como en MEPA dice, ¿quién sirve gente a la fiesta? En vez de maestro de ceremonias. Y en vez de jefe de la guardia, dicen ¿quién manda gente? ¿Quiénes cuidan la casa para sacerdotes? Jefe de la guardia no es algo del cárcel o de la policía, fue la responsabilidad de cuidar el templo de los judíos.
Entonces, para comunicar esto en MEPA, dicen, quien manda es como jefe, y que es jefe de la gente quienes cuidan la casa de los sacerdotes. Igual nosotros consideraríamos así como gente mayor o alguien que está encargado, ¿no? de la fiesta, sirviente, persona que sirve nada más. Sí. Entonces, Comiendo, sí. Sí, usan un verbo en vez de un sustantivo. Esto es muy común. En griego usan muchos sustantivos, pero en muchas otras lenguas no hay tantos sustantivos. Hay que pensar más en frases con sujeto y verbo y objeto. Ok, entonces repasamos un poco. Tenemos la palabra de para posesión o pertenencia, para origen, material, contenido, región y responsabilidad. Muchos usos diferentes, ¿no? Y seguimos porque hay más. Ok. Uno que es más, bueno, no es tan directo, es cuando usan la palabra de para asunto, tema, tipo o de qué se trata algo. Entonces, en Lucas, un intérprete de la ley. ¿Qué tipo de intérprete es? Es intérprete de la ley. ¿O qué es el asunto de este intérprete está encargado de la interpretación de la ley? Y en Lucas 15 tenemos parábola de la oveja perdida. Entonces, hay una parábola. ¿Cuál parábola es? Es la parábola de la oveja perdida. ¿O de qué se trata de la oveja perdida? Es el tema de esta parábola. Entonces, pensando en esta idea, ¿cómo van a traducir un tipo de algo o de qué se trata algo? El que enseña la ley, nada más sin de. Sin de, nada, ponen dos palabras juntas. Sí, el que enseña la ley. Y si es un cuento de algo, ¿cómo van a decirlo? El tema de algo. Sería unido nomás la palabra. Unido otra vez. Ajá. Creo que no tengo ejemplos de MEPA, pero sí, diferentes lenguas van a escoger diferentes maneras. Tal vez aquí poner toda una oración completa, como Jesús cuenta la historia que habla de la oveja perdida, algo así. Pero tal vez es muy sencillo como poner dos palabras juntas, como dicen. Okay. A veces en traducciones literales usan la palabra de con un sustantivo para expresar un atributo. Lo que quiere decir es como este ejemplo. En Tito 3:4. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Entonces usan este sustantivo abstracto, la bondad, pero están describiendo Dios, que Dios es bueno. Entonces otra manera de decirlo es, se manifestó que Dios nuestro Salvador es bueno. No hay que guardar un sustantivo si es más fácil en su lengua expresar un atributo con adjetivo o verbo. En Marcos 1:4 dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otras palabras un poco abstractas. Entonces,
lo que está diciendo estas frases es, predicaba que el bautizo demuestra que la persona se arrepienta para que Dios perdone los pecados. Entonces, para expresar las ideas, tal vez sería necesario cambiar estos sustantivos con de, con otro sustantivo. Podemos cambiarlo a como oraciones, más con un sujeto, un verbo y un objeto. A veces eso es necesario para comunicar toda la idea. Entonces piensan en sus lenguas, esta idea que estaban predicando, que la gente deben bautizarse para demostrar que de veras estaban arrepentimiento, y la razón para hacer eso fue para que Dios perdone los pecados. Entonces es bien complejo, pero ¿cómo pueden decirlo? ¿Es posible en sus lenguas hablar de bautismo de arrepentimiento, o hay que explicarlo un poco? Explicarlo un poco, hermana. Mejor explicando, porque no, ese abstracto no se va a entender nada. Igualito como está el ejemplo, bautismo para que se arrepienta, ¿no? Demostrando el bautismo que demuestra su arrepentimiento, y así para que sean perdonados. Sí, bueno. Y creo que aún en muchas versiones del español, que no son tan literal, van a poner una explicación un poco más como lo que está en paréntesis. Entonces, por eso es bueno buscar en varias versiones cuando se encuentra una frase así como perdón de pecados. Es bueno buscar en otras versiones para ver cómo expresaron, aún en español, en otras palabras. Ok, a veces encontramos un problema con estas frases con de, porque hay ambigüedad. No es tan claro el sentido. Por ejemplo, en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que mirar el contexto, pero aún con el contexto, ¿qué quiere decir amor de Dios? ¿Es el amor que Dios tiene por nosotros o es el amor que tenemos por Dios? ¿Qué piensan? Es el amor de Dios a nosotros. Sí, sabemos del contexto que el amor viene de Dios hacia nosotros y podemos experimentar este amor y nada puede separarnos. Pero tal vez cuando están traduciendo, hay una manera de clarificar que este amor viene de Dios, o es el amor que Dios tiene para nosotros, para que no sea tan ambiguo que es en el original. Ok. Porque, bueno, lo poquito que entendí en las comunidades, por ejemplo, cuando hablan de ese versículo, la mayoría tienden de ese amor de la persona a Dios, ¿no? De veras. Y eso se entiende como está, ¿no? Amor de Dios no es ambiguo, como dices, y buen punto cuando vamos a traducir, poner claro el mensaje. Sí, que es el amor de Dios que nos tiene, no es que nuestro amor es lo que conecta nosotros a Dios. Y en Romanos 2:2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, ¿qué significa el juicio de Dios? ¿Es el juicio que Dios recibe cuando Dios está juzgado? ¿O es el juicio que viene de Dios?
cuando Dios juzga a la gente. La segunda opción. Sí, y creo que es más o menos claro en el contexto, pero si nada más vemos el juicio de Dios, es ambiguo. Entonces, tal vez cuando estamos traduciendo, tenemos que clarificar que este juicio viene de Dios, se trata de Dios juzgando a la gente, no al revés. En este caso, hermana, ya que estamos acá, cuando se habla de juicio, la mayoría de las personas, ese es del tiempo futuro, ¿no? Que la mayoría tienden a eso del tribunal de Cristo o el trono blanco, a ese juicio lo llevan, ¿no? O sea, o después de muerto vamos a hacer, sabemos que el juicio de Dios, ¿no? Y la mayoría de la gente se pone ahí, entonces, ¿cómo sería en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede traducirlo? Ajá, o sea... A veces con una oración, como una frase o cláusula relativa, como cuando Dios juzga, algo así. O sea, la pregunta es ¿cuándo, no? Lo que estoy tratando de entender es... Bueno, depende de la teología, ¿no? Eso es interpretación. Podemos poner lo que dice las escrituras y depende de los pastores y los que estudian las escrituras a interpretarlos y desarrollar una teología de cuándo exactamente va a ocurrir, ¿no? Porque dice los que practican, entonces eso va a ser después de muerto o ahora que están en vida. ¿En Romanos? Bueno. Ajá, 2:2, Romanos 2:2. Probablemente hay debate. Creo que en el contexto está diciendo que es un proceso, que Dios siempre está buscando el mundo porque siempre estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones. Y entonces en Romanos 2 están explicando que la gente no han aceptado como las reglas de Dios y por eso están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y eso es el juicio de Dios, de sufrir en sus pecados. Entonces no se trata en este versículo, creo, de algo que va a pasar después de la muerte, nada más están mirando todo lo mal en el mundo y diciendo, bueno, es el juicio de Dios, porque la gente no están comportándose según la ley de Dios, están siguiendo sus propias voluntades y están sufriendo a causa de esto. Entonces el juicio de Dios es consecuencias en la vida. Pero si pensamos de juicio de pecadores, es diferente idea, ¿no? Porque no son los pecadores que están juzgando, pero nada más están experimentando el juicio. Entonces, la palabra de no es claro, no explica quién está juzgando, quién está recibiendo. Por eso necesitamos mirar el contexto. Y por eso, cuando estamos traduciendo, hay que pensar si sería mejor explicar que Dios está juzgando. Pero si fue otro contexto, como el juicio de los pecadores va a venir en el futuro, es que los pecadores van a estar juzgados. Entonces es idea diferente. ¿Me explica bien? Exacto, sí. Ok, aquí tenemos más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo? La manera en que aprendió el evangelio fue cuando Jesucristo se lo reveló, o que la revelación pertenece a Jesucristo.
o hay varios tipos de revelación y un tipo es revelación de Jesucristo. ¿Cuál sería el mejor El significado? A sería mejor. Creo que sí, que en este caso la revelación fue cuando Jesucristo se lo reveló. No es que es posesión de Jesucristo ni que es nada más un tipo, pero es como manera. Entonces, si hay una manera de expresar esta idea en sus lenguas con más explicación, eso tal vez sería bueno. Ok, Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué es esto? ¿Evangelio que pertenece a Jesucristo o evangelio acerca de un tema? Y el tema es Jesucristo. Pertenece a Jesucristo. ¿Sí? ¿Como una casa? No lo... verdad. Creo que Pertenencia. sí. Bueno, Qué sí, ambigüedad. es su evangelio, pero para poner como título al evangelio de Marcos, creo que es más el tema. Y sabemos que evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, ¿de qué se tratan estas buenas noticias? De este tema, Jesucristo y su vida y sus enseñanzas y lo que pasó cuando se murió por los pecados y se resucitó. Entonces, tal vez cuando están traduciéndolo, sería mejor explicar que es el evangelio acerca de Jesucristo o las buenas noticias de que Jesucristo nos dio, algo así, para que no hay esta ambigüedad. Entonces, como tema, ¿no? Como tema, este es el tema, Tema. este es de Jesucristo. Creo que sí. Y en Lucas 3:6, y todo mortal verá la salvación de Dios. ¿Es la salvación que pertenece a Dios o la salvación que viene de Dios? Que Dios ofrece. Que viene de Parece la Dios. B. Sí, creo que B es mejor. Entonces, tal vez, porque salvación de Dios es un poco abstracto, tal vez sería mejor explicar que todos van a ver la salvación que Dios ofrece para salvarnos. Y ponerlo en una oración más completa. Amén, amén. Ok. Y como estábamos diciendo, cuando hay un poco de ambigüedad, una buena estrategia es buscar en otras versiones. Por ejemplo, Efesios 1:6, tenemos esta frase que, bueno, es muy difícil comprender. Alabanza de la gloria de su gracia. Eso sería muy difícil traducir en muchas lenguas porque es como 3 palabras abstractos enseguida. Entonces, sí, pero podemos buscar en otras versiones menos literales para entender mejor, ¿qué es el concepto? Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Es un poco más claro y menos abstracto. Entonces, Menos complicado. sí, a veces cuando encontramos estas frases con D, debemos buscar en otras versiones para entender mejor qué están diciendo en este versículo. Porque la verdad es que en griego se usa mucho esta construcción, pero no tanto en otras lenguas. Usan relaciones entre sustantivos y más relaciones entre sustantivos. Entonces, para comprender bien
lo que está comunicando, a veces es mejor usar otras palabras. Y Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos de. Entonces, Wow. sí, se complica. Nos hace asustar. ¿Qué están diciendo? Entonces, Tla es una versión que es un poco más fácil a leer muchas veces. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre maravilloso, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Entonces, ellos han cambiado muchos de las frases con D a atributos, que sean sabios en vez de espíritu de sabiduría, en vez de conocimiento de Él, pueden entender cómo es Dios. Eso es el sentido, pero tal vez un poco más sencillo a entender. Y aquí tenemos la idea de estar llenos de hipocresía y iniquidad. Entonces eso es un atributo y tal vez sería mejor usar palabras en vez de llenos de hipocresía. La usa, son hipócritas, y en vez de llenos de iniquidad, malvados. Entonces llenos de hipocresía es una descripción, pero hay otras maneras de describir a alguien en vez de con unas frases con D. Entonces hay que pensar, ¿cómo podemos comunicar esta descripción si no hay una manera de expresar llenos de hipocresía en su lengua? Ok, nada más vamos a tomar un descanso después de esto, pero voy a mostrar otras pocos ejemplos de buscar en otras versiones para otras maneras. Entonces, la obra de vuestra fe es: ¿con cuánta fe han trabajado ustedes? Trabajo de su amor, ¿con cuánto amor han servido? Gozo del Espíritu Santo, la alegría que el Espíritu Santo les daba. Los de poco ánimo, los que están desanimados. El amor de todos, el amor que cada uno tiene. Misterio de la fe, la verdad revelada en la cual creemos. Entonces pueden ver que muchas veces cuando encontramos estas frases con D, hay una manera más sencilla de expresar la idea. Se puede encontrar esta idea en otras versiones. Hoy creo que es el último. Sed hacedores de la palabra. Un poco complicado, pero hay que poner el mensaje en práctica. Es la idea. Y cuando ustedes están traduciendo, siempre tienen la opción de expresar la idea y no traducir palabra por palabra lo que dice en una versión muy literal del griego. Ok, creo que vamos a hacer un resumen y tomar un descanso antes de trabajar un poco con sus propias traducciones. Entonces, para resumir todo lo que he presentado, la palabra de expresa varias relaciones entre dos sustantivos: posesión, origen, materia, medida, tema, lugar, tipo, atributo, etc. Y a veces frases con la palabra de son ambiguas y hay que mirar el contexto para averiguar
qué es la relación que están expresando. Y muchas frases con la palabra de en español son más entendibles si usamos palabras diferentes para expresar los conceptos abstractos. Entonces, nosotros mismos podemos intentar poner esta frase en otras palabras o podemos buscar en otras versiones de español ya traducidos para intentar de encontrar otras palabras.